Gracia y paz para cada una de las personas que nos escuchan en esta preciosa mañana. Tengan todos pero muy buenos días. Somos el Ministerio Carcelario Ejército de Dios y les damos la bienvenida a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. En días pasados estuvimos hablando de algunos aspectos que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Allí en ese famoso sermón con el cual el Señor Jesucristo exhortó tanto a sus discípulos como a los fariseos, y seguramente que se acordó de nosotros también, para que aprendamos a vivir piadosamente, para que aprendamos a vivir de la manera que Dios demanda que vivamos. Hoy quiero hablar de otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de acercarnos a nuestro poderoso Dios en oración. Creo que para el Señor Jesucristo era de suma importancia este aspecto, porque Él es reiterativo en su enseñanza. Esto da a entender que para Él era muy importante. Las palabras de vida eterna para el día de hoy las encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 24 al 26. Dice así la palabra de Dios: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Alabado sea el Señor. En este capítulo 11, en su contexto, el evangelista Marco afirma que Jesús se encontraba en la ciudad de Betania, y cuando salió de allí para dirigirse a Jerusalén, tuvo hambre. Recordemos que el Señor Jesucristo era Dios, pero también era 100% hombre, y como hombre tuvo hambre y se acercó a una higuera para calmar el hambre, pero no halló fruto en esa higuera, y el Señor Jesucristo proclamó una maldición para esa higuera, la maldijo. Cuando volvieron a pasar por allí, por donde estaba la higuera, ya se había secado, pero el apóstol Pedro se sorprendió al ver la higuera seca. Él se sorprende y se lo dice al Señor Jesucristo. El Señor le responde y le dice que si tenía fe y no dudaba, lo que pidiera al Padre en oración lo obtendría. Sin embargo, mis amados, el aspecto más importante y que es el centro de la reflexión de hoy está en el versículo 25 de Marcos, donde dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire que hay un énfasis en este versículo 25, y esa es la reflexión para ti, varón y mujer, que me escuchas, y para mí. Cuando estéis orando, perdonad. Eso es lo que el Señor demanda para cada uno de nosotros hoy. Esto nos da a entender algo bien claro. El Señor con esta palabra nos está queriendo dar a entender, primero,
que cuando nos acerquemos a Él en oración para pedirle algún beneficio para nuestras vidas, nos aseguremos de estar en paz con nuestro prójimo para que nuestra oración o nuestras oraciones no tengan estorbo. En segundo lugar, lo que el Señor quiere es que perdonemos a quien nos ha ofendido, para que cuando le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdone a nosotros también. Amados, debemos tener en cuenta que sin perdón no hay salvación. Esto está más que claro en todas las Escrituras. Sin perdón no hay salvación. Es necesario que el Señor perdone nuestros pecados para que podamos obtener la salvación de nuestras almas. La única forma de obtener esa salvación es que el Señor perdone nuestros pecados mediante la fe puesta en su Hijo Jesucristo y en su redención en la cruz, en ese sacrificio precioso y perfecto que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. No obstante, si decidimos no perdonar las ofensas que alguien nos haya hecho, tampoco nuestro Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Si decidimos, mis hermanos, si nosotros decidimos no perdonar las ofensas recibidas, lo que realmente estamos decidiendo es irnos al infierno. Eso es lo que verdaderamente estamos decidiendo irnos al infierno. Si decido no perdonar la ofensa recibida, lo que estoy decidiendo es irme al infierno. En capítulo 5, versículos 23 y 24 de Mateo, el Señor dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, ve y ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate con él y después sí presenta tu ofrenda. En Mateo 6, 14 y 15, también la palabra de Dios dice, después que el Señor había enseñado sobre la oración del Padre Nuestro, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está más que claro el mensaje, la reflexión que Dios quiere darnos hoy. Es necesario que perdonemos. Si alguien nos ha ofendido, si alguien se ha quedado con algo nuestro, perdonemos. Eso es lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere para nosotros hoy. Que aprendamos a perdonar para que de esa manera Él también nos pueda perdonar a nosotros nuestros pecados. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios les acompañe hoy y siempre. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos regalas, maravilloso, donde nos enseñas a perdonar, donde quieres que nosotros aprendamos a perdonar las ofensas que alguien hace contra nosotros. Danos la sabiduría, danos la valentía, danos la fuerza para poder cumplir este mandamiento tuyo, Señor, para ponerlo por obra, para que de esta manera, Señor, tú nos perdones a nosotros en Cristo Jesús. Amén.